Hola, hoy te voy a compartir una técnica muy simple, pero muy efectiva para eliminar, liberar tanto tus emociones como situaciones físicas, dolores, malestares. Por ejemplo, alguna situación una preocupación que tengas o algo que te esté bloqueando en tu vida, para hacer algo en tu vida. Entonces, vamos a iniciar primero reconociendo, para que esta técnica de liberación emocional, que no es solo emocional, sino también puede ser física, mental, de situaciones o de sucesos que hayas tenido en tu vida, como por ejemplo, alguna fobia que tengas, algún miedo que tengas, o una situación de, por ejemplo, insomnio, no poder dormir, o alguna ansiedad, o algún dolor físico, por ejemplo, un dolor de cintura o lo que tuvieres. Entonces, vas a identificar primero qué es lo que quieres liberar, ¿sí? Y esto es muy importante, es una sola cosa por vez. Entonces, si tú vas a liberar una situación emocional o una fobia, lo vas a hacer desde esta sensación, desde este sentimiento que te genera o de esta situación corporal que te genera. Si tú le tuvieras miedo a las arañas, entonces tú piensas, tengo miedo a las arañas. Nada más. La frase es muy simple. Este miedo que siento por las arañas o el miedo que le tengo a las arañas, de la forma que tú lo quieras decir. Pero es una frase simple, una frase muy sencilla que va a estar repitiéndose muchas veces. No le pongas demasiadas palabras. Es una sola situación, un solo trabajo, ¿sí? Entonces, supongamos que vas a trabajar sobre el miedo a las arañas o este dolor de cintura que siento o esta angustia que siento. Entonces, tienes muy identificado lo que te sucede, una sola cosa, nada más. O el miedo, o la angustia, o el dolor, ¿sí? Entonces, lo primero que vas a hacer es tomarte unos momentos, relajarte y vas a identificar en tu ser, si tuvieras una regla para medir del 0 al 10, ¿en qué punto estaría, tomando que obviamente 0 es el mínimo y 10 es el máximo, en qué punto estaría esta situación que tienes? Si es el miedo a las arañas, del 0 al 10, ¿qué tanto miedo tienes? Si tienes un dolor de cintura, del 0 al 10, ¿qué tanto te duele? Entonces, haces esta medida, tomas unos minutos y sientes del 0 al 10 cuánto es lo que me duele o cuánto es lo que siento, ¿sí? Una vez que ya lo tienes, ya tienes el número en el que empiezas, vamos a iniciar con este proceso de desbloqueo. Este proceso de desbloqueo es muy simple. A continuación, vamos a hacer paso a paso cada uno. Es muy importante que sigas exactamente el orden que lleva y no modifiques nada. Inicias con el orden que lleva, con el primer punto y terminas con el último para volver a empezar si lo deseas, pero no modifiques ningún punto, ¿sí? Esto está hecho con un sentido, tiene una lógica y tiene un basamento por el cual es de esta manera, ¿sí? Ahora lo que yo te estoy explicando es la técnica simple para que tú la puedas hacer en tu casa o en el lugar en donde te encuentres de la forma más sencilla, ¿sí? Vamos. Con 2 dedos de la mano vas a empezar a golpear muy suavecito, de esta manera, hacer pequeños golpecitos en el inicio de la ceja, ¿sí? Entonces,
Ahí vas a decir la frase pequeña que encontraste. Por ejemplo, siento miedo a las arañas. Siento miedo a las arañas. Siento miedo a las arañas. Siguiente punto que vas a tocar va a ser en el hueso, en el borde del ojo, justo donde termina la comisura del ojo, en el hueso, vas a hacer lo mismo. Vas a hacer estos pequeños golpecitos. Apenas se toca. Y vas a decir lo mismo. Miedo a las arañas. Recuerda que esto es una frase de ejemplo. Tú vas a poner tu propia frase. Siguiente punto, exactamente en el medio debajo del ojo y en el hueso, exactamente en medio. Y vas a decir tu frase. En este caso, miedo que siento a las arañas. O siento miedo a las arañas. Siguiente punto va a ser debajo de la nariz, entre la nariz y el labio. Exactamente lo mismo vas a decir. En este caso, miedo que siento a las arañas. Siguiente punto, entre el labio y el mentón. Miedo que siento a las arañas. Miedo que siento a las arañas. Tú dices tu frase. Siguiente punto va a ser en la clavícula. Está aquí la clavícula y justo debajo de donde está esta hendidura, justo debajo hay unos huequitos. Hay en este huequito, en uno de los lados, no importa si el derecho o el izquierdo, cualquiera de los dos, vas a hacer estos golpecitos y decir tu frase. En este caso, miedo que siento a las arañas. Siguiente punto, desde aquí vas a ir hacia, justamente del medio de la axila hacia abajo, justamente a la altura del pezón, debajo. Y vas a golpear, puede ser con la punta de todos los dedos, por si no lo encuentras. Y vas a decir, miedo que siento a las arañas. O en este caso, por supuesto, tu frase. Estos son los puntos y vas a continuar con los puntos de las manos. Vamos a iniciar con el dedo pulgar. Y en este caso va a ser la parte de afuera mirando hacia ti, la parte de afuera del dedo pulgar, y lo vas a hacer con un dedo. Exactamente la misma frase vas a repetir. En este caso, como ejemplo, miedo que siento a las arañas. Siguiente dedo, el índice, en el mismo lugar, en la comisura externa. Miedo que siento a las arañas. Siguiente va a ser en mayor. Lo mismo, vas a repetir tu frase nuevamente. El dedo anular lo vas a saltar y vas a hacer el dedo meñique en el mismo lugar. Con tu frase, en este caso, miedo que siento a las arañas. Desde aquí vas a hacer golpecitos en el borde de tu mano, en el borde externo. Y vas a decir ahora, aunque tengo miedo a las arañas, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque tengo miedo, en este caso es mi frase, la frase que yo elegí, pero va a ser la tuya. Aunque lo que te suceda, en este caso tengo miedo a las arañas, me amo y me acepto completa y profundamente. Y lo vas a repetir otra vez más, son 3 veces, aunque la frase que elegiste, me amo y me acepto completa y profundamente. Luego, este punto, este paso, si tú ya te sientes bien, no es necesario, pero si no, puedes continuar con este paso. Entre el meñique y el anular hay un hueco en el dorso de tu mano. Ahí vas a hacer unos golpecitos y vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Vas a abrir y cerrar los ojos. Luego miras hacia un lado, miras hacia el otro.
Luego giras los ojos hacia un lado, giras los ojos hacia el otro. Y vas a contar del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tarareas la primera canción que llegue a tu mente. Y vas a contar nuevamente a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a volver a medir. En este caso, por ejemplo, en la frase que tuvimos, que es el miedo a las arañas, lo que vas a hacer es repetir toda esa sensación que te provoca cuando hay una araña cerca o presumes que hay una araña cerca. La vuelves a sentir y vuelves a medir, a ver si la intensidad de lo que te provoca bajó y hasta dónde bajó. Suponte, si al principio fueron 9 y baja a 5, que ya sientes muchísimo menos esa sensación, está bien. Si baja a 0, quiere decir que ya terminaste. Y si no, si baja a 5 o baja a 4 o a 8 o a 7, lo que sea, vas a ir haciéndolo tantas veces como disminuya hasta 0. Esto se vuelve a repetir, se vuelven a repetir todo este proceso con la misma frase. No vas a cambiar nada, vas a repetir el proceso tantas veces como llegues hasta 0. Luego que terminas puedes hacer otro para otro motivo, pero durante el proceso en que se termina de 10 a 0, vas a continuar únicamente con este ejercicio. Y ahí luego me cuentas cómo te sentiste. Ten en cuenta que esto es una técnica muy simple de liberación emocional, de liberación física, de liberación mental, para todo lo que tengas que haya bloqueado en algún momento tu vida. Esto es una técnica completa, tiene su basamento, que no la estoy explicando en este momento, tiene su soporte como para que tú puedas hacerla correctamente siguiendo cada uno de los pasos. Y si así lo haces, el éxito está asegurado. Si te gustó el video, compártelo. Sígueme en las redes sociales, van a estar aquí abajo, y cualquier consulta estoy a tu disposición. Gracias.